Hola, este es el video número 2 de 3 que resume la clase de la semana pasada, la clase 4. Esta es la vista lateral entonces. Tengo esto como altura. Acá voy a ir un poquito más rápido ya que hemos compartido los principios esenciales y yo me voy a encontrar con lo siguiente. Antes de... Pero, profe, ¿hay que mantener el dibujo al lado para poder seguir como tomando las medidas? ¿O son medidas totalmente nuevas? voy a usar las mismas proporciones, la misma referencia, medida. Entonces, Ya. claro, ustedes van a hacer un dibujo en cuarto pliego que es este. Luego van a Ajá. hacer otro dibujo en cuarto pliego, que es el que yo voy a hacer ahora. Y No, claro, luego pero digo ahora para tomar apuntes, como es mejor tener el dibujo al lado para como ir sacando las medidas. lo pueden tener al lado, ¿sí? Está bien. ¿Sí? Ayuda mucho más, pero no es imprescindible. Ya. ¿Ya? Ok. Ahora, antes de seguir, lo que les quiero comentar es que, fíjense en este lado, la cabeza desde arriba tiene una figura como esta. Si yo dibujo primero un círculo, esta vista superior. Entonces el cráneo desde arriba es algo así. Entonces, desde el círculo, luego se amplía un poco y luego, entonces va a ser, y luego tiene la nariz acá, fíjense, y luego la oreja acá. Ponte tú. Ok. De ancho, yo le dije que es 5 ojos. Sigo manteniendo lo mismo, 5 ojos. Pero de profundidad va a tener 6 ojos. ¿Ok? Y sabemos que de alto, si volvemos a este esquema, ¿cuántos ojos tiene de alto la cabeza? Pregunta. 7. 7 y medio, ¿no es cierto? Si el ancho, ¿no es cierto?, es 5 ojos, o sea, 5 ojos de acá hasta acá, le agrego la mitad, son 2 ojos y medio. ¿Ya? Entonces, el alto es 7 ojos y medio. ¿De toda la cabeza? ¿Sí? Fíjense, si el círculo es 5 ojos de ancho, ¿no es cierto?, en su punto más ancho, también eso es 5 ojos, ¿no es cierto?, es un círculo. Si yo tomo la mitad y se lo agrego para tener la altura total, eso significa que la altura de una cabeza es 7 ojos y medio. Lo interesante de eso es que si es 5 ojos de ancho, esta vista superior, y 6 ojos de profundidad, y tiene 7 ojos y medio de alto, se produce entonces un paralelepípedo, una caja, fíjense que es 7 ojos y medio de alto, para allá, 6 y medio, y de ancho 5. ¿Se entiende? Sí, ¿no es cierto? Entonces no es un cubo, es un paralelepípedo con ciertas características. Tengamos eso en mente entonces, porque ahora vamos a hacer la cabeza entonces de manera lateral. Ok, mira, voy a hacer algo eh, mucho más a capela ahora. Ese punto medio que rayó era la mitad de los ojos, ¿verdad? Punto medio, Ahí en la cabeza lateral. ya. ¿Acá? Sí, Sí. ese es la mitad de los ojos, ¿verdad? Sí, Ya. sí. Ok. Entonces, hay muchas maneras de saber dónde ubicar el círculo, ¿eh? Pero en realidad, como dibujar no es matemática, y esto es solo un esquema que hay que aprender muy bien, pero luego olvidar, ¿no es cierto? Uno quiere interiorizar estos datos. Véanme cómo lo hago, y porque va a tener mucho menos medidas, pero sí se va a tener a las medidas básicas que hemos hablado. Entonces, si yo dibujo un círculo,
¿cierto? A ese círculo le vamos a bajar como un visor hacia abajo, como si fuese plano la cara, y yo le voy a agregar un ojo, ¿cierto? Le voy a agregar otro ojo acá. Lo voy a extender, no va a ser un círculo, es otro ojo más. Entonces va a llegar aproximadamente hasta acá. Hablo de la glabela, si esta es la altura de los ojos, la glabela está un poquito más arriba, está entre cejas, ¿no es cierto? La glabela. Luego yo tengo otro punto importante que es la parte inferior de la nariz, que va a estar entre la glabela y el mentón. Digamos como acá. Voy a marcar la nariz. ¿Y qué otro punto importante? Ahí estamos en realidad. Oh, me olvido el hueso nasal. Salud. ¿Alguien está estornudando, parece? ¿O está cortando papel? La oreja, perdón. El hueso nasal. Va a estar entre la línea de los ojos y la glabela. Voy a mostrar eso, por si es como difícil entender. Vamos a aterrizar. Fíjense entonces, acá está la línea de los ojos. ¿Ok? Línea de los ojos. Acá está la glabela. Acá, que está protuberancia, ¿cierto? En los hombres es mucho más pronunciado, la glabela. Acá está la parte inferior de la nariz. ¿Ok? Y acá está el hueso nasal, el origen del hueso nasal, la base del hueso nasal. Entonces, acá está la línea de los ojos, acá está la base del hueso nasal. El hueso nasal es saliente un poquito. Acá está la protuberancia de la glabela y luego va a estar la frente. El ojo, entonces, o la cavidad ocular, miren, empieza de la glabela y desciende. Acá va a estar el hueso temporal. Entonces, de acá va a bajar la cavidad del ojo. Y acá voy a dibujar entonces, si esta es la parte inferior de la nariz, voy a dibujar el hueso nasal y la cavidad del hueso nasal. Luego voy a dibujar acá el perfil de lo que va a ser la boca y la mandíbula. Bien. Acá yo tengo entonces un tercio, otro tercio y otro tercio más. Acá va a estar la línea del pelo. Y acá yo voy a tener lo que se llama el punto, The Virgin's Peak, se llama. La cumbre de la Virgen, no, The Widow's Peak, perdón, en inglés. Viuda. ¿Ah? Viuda. Viuda, ¿sí? Como la cumbre de la viuda, llamémoslo así, que es ese punto acá, antes de llegar a la línea del pelo. Luego acá vamos a ver cómo se extiende la parte más alta del cráneo, estar bien atrás. Esta difiere en las personas, pero bien atrás. Luego acá tenemos la parte de atrás, como el hueso occipital. Ok, entonces acá tenemos el ojo. Fíjense, ojo. ¿Cierto? Luego acá tenemos el hueso temporal y la línea temporal. Se abre. Luego tenemos la cavidad del ojo. Estoy dibujando esta línea a modo de representación. Y como en la mitad de la altura tenemos el hueso, la rama, no se llama rama, me olvido cómo se llama, del hueso cigomático. Y lo vamos a representar algo así entonces. Como la mitad de la distancia va a estar
la cavidad auditiva, no sé cómo se llama. ¿Ahí alguien me podrá decir la próxima semana? Acá está la oreja. Después hablamos a un tercio, esta es la línea de la boca. A un tercio. Luego, desde acá, de ese mismo punto, fíjense, un poco más adelante de la perforación auricular, está la mandíbula, porque la mandíbula se articula, ¿no es cierto?, con el hueso cigomático. La esquina de la mandíbula, acá tenemos la referencia, luego se une acá abajo. ¿Ok? Acá vamos a tener una parte importante. Si ustedes se tocan, por favor, se pueden tocar la parte de atrás, detrás de la oreja, y va a haber un hueso duro. O sea, ese hueso. ¿Se pueden tocar, por favor? Eso se llama, acá lo podemos ver, la apófisis mastoide. Fíjense, es una protuberancia bien pronunciada. De ahí sale el músculo muy fuerte, que son como tirantes en el cuello, que se llama el esternocleidomastoide, que es el músculo con el nombre más largo, por lo menos. Y acá está entonces el apófisis mastoide, acá está la parte de abajo del cráneo. Luego, fíjense, si pueden ver la pantalla. Yo doy vuelta el cráneo y fíjense, mira esto precioso. Acá está esta perforación, ¿cierto? De acá sale, entonces, nuestra columna vertebral. ¿Sí? Es increíble. De acá salen entonces las conexiones nerviosas principales que alimentan, ¿no es cierto?, que se conectan con las neuronas, el cerebro. Es fascinante. Y esto está protegido entonces por una serie de vértebras, ¿no es cierto? Principalmente de acá nace entonces, de acá está como en la mitad, ¿no es cierto? Fíjense, como en la mitad, entre las apófisis mastoide está esa perforación. Y de acá salen entonces las 7 vértebras cerebrales. Una mierda. ¿Perdón? Perdón, me pasó algo. Ah, ok. Ok. Y acá encontraríamos entonces la 7ª vértebra que nos va a interesar mucho. Ok. Fíjense la primera costilla. Estoy dibujando ahora el esternón como la mitad del ancho de la mandíbula. Va a bajar el esternón. Fíjense el esternón a un ángulo. Este es nuestro pecho. Y luego se adosa acá, ya lo veremos la próxima semana, la primera costilla, que luego se une a las vértebras. Y acá sigue la espalda. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. El huesito que está en el dibujo de Francisco o Nicolás, no recuerdo bien, el hueso hioide, está ahí. Este es el hueso favorito de Tom Cruise, ¿no es cierto? Porque en sus enemigos, este es el esófago. Si tú rompes ese huesito, el esófago colapsa y uno se asfixia. ¿Ok? Entonces, es el segundo. Hay otro hueso también suspendido que no se une a ningún otro hueso, que está en el oído. Este hueso está suspendido y está sujeto ahí por cartílagos y músculos. Y tejido, por supuesto. Veamos el perfil de la cabeza, cómo termina. Eso es algo así, ¿no es cierto? Esto puede ser más pronunciado o no. Este es el hueso occipital. Acá estaría varios músculos debajo, pero encima estaría el hueso trapecio, ¿no es cierto? Que baja y sostiene o cubre la parte de atrás del cuello. Acá tendríamos, fíjense, si yo estoy tirando una línea acá, casi horizontal, todo esto en general nosotros lo vamos a trabajar como con sombra, ¿no es cierto? Esa parte pasa a ser, se llena, o se cubre más bien, que es esta parte acá, fíjense. Esa parte se cubre, además de estar la lengua, el esófago, con los músculos diagástricos, una serie de músculos. Y eso siempre van a generar sombra. Para darle una mirada un poco más humana a este mono,
Vamos a extender la nariz, fíjense cómo ya se empieza a armar desde la estructura ósea de un cráneo. Extendemos la nariz. Le ponemos labios, ¿no es cierto? Y ya estamos, ¿no? Ahí ya se empieza a armar. Un dato nomás como último apunte, y para terminar esta parte, que desde luego el cuello es más ancho arriba que abajo, donde se une con la primera costilla.